¿Cómo estamos? Pues vamos a hablar de la Constitución. ¿Por qué vamos a hablar ahora de la Constitución? Porque estamos en noviembre y aquí tiene mucho que ver los artículos que se van a ir originando acerca de todos estos movimientos que se estuvieron haciendo, y en exclusiva vamos a hablar del artículo 27. ¿Por qué ese artículo es importante para tener una idea clara el por qué se originó? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, va a establecer que la propiedad de tierra y agua se divida en pública, privada y social. Se refiere a la propiedad privada de tierra y de agua desde los párrafos segundo y tercero de la fracción primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, sexta y 15 en el artículo 27. Todas las reformas que se han ido haciendo acerca del artículo 27 de la Constitución Política, ¿por qué va a surgir? Va a surgir por esa reforma agraria. La reforma agraria de la posrevolución en el siglo XX va a permitir que muchos pueblos vayan recuperando sus territorios, ¿sí? O sea, se les vaya dotando de nuevas tierras, de nuevas porciones de tierra, y recuperando todo ese territorio que se les había que se les dotará con nueva tierra. En un principio el artículo 27 no menciona en forma expresa a los indios ni a sus territorios. Ningún artículo de la Constitución de 1917 lo hacía. Aquí vamos a ver qué efectos generaron las reformas del artículo 27 en la Constitución. Se reconoce la persona jurídica de los núcleos de población ejidal y comunal, y se va a proteger su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para las actividades productivas, y la ley protegerá la integridad de la propiedad de la tierra en todos esos grupos indígenas que se daban. ¿Cuántas veces ha sido reformada el artículo 127 de la Constitución? En todos esos antecedentes que vamos a ver, se expone tanto los antecedentes formales a nivel de Constitución, y que se han dado desde el principio de la Constitución de nuestra vida independiente, que fue desde 1824, hasta vigente hasta 1917, que Venustiano Carranza va a hacer la nueva Constitución y se va a reformar todos los artículos, señalándose tanto su texto original como las de las 16 reformas que ha tenido el artículo 27 de la Constitución vigente en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que dice ese artículo 27? La propiedad de las personas no pueden ser ocupadas sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. La ley va a determinar a la autoridad que debe hacer la expropiación y los requisitos con lo que se esté o se haya de verificarse. Todas estas cosas que se van a ir plasmando acerca del concepto del artículo 27, porque aquí acuérdense que Zapata está viendo todo lo del reparto agrario, de las tierras, de quién van a ser, de quien las trabaje, y el artículo 27 va a empezar a dar toda esa protección a toda esta gente que se va haciendo, que el artículo 27 va a empezar a hacer y a crearse. Este sexto párrafo del artículo 27 constitucional ha sido objeto de 4 reformas. La primera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de noviembre de 1940. La segunda va a ser el 20 de enero de 1960, la tercera el 29 de diciembre de 1960 y la cuarta el 6 de febrero de 1975. ¿Quién va a ir modificando pues todo este artículo? Uno de ellos fue Salinas de Gortari. Salinas de Gortari constituyó la segunda mitad de su gobierno
una mayoría calificada en el Congreso para llevar a cabo reformas constitucionales en detrimento de conquistas sociales. Estos nuevos conceptos del ejido con la reforma desde 1992, el ejido es considerado como una propiedad social y sus características a partir de la Constitución y por todas las limitaciones impuestas hasta la reforma constitucional de 1992, como son inalienables, imprescriptibles e imbarcables. Y sin embargo, actualmente dichos principios o limitaciones se han ido modificando para que se hagan. Cuando el significado de la reforma del artículo 27 constitucional que se lleva a cabo en esa administración de Salinas de Gortari, las reformas que se le van a dar al artículo 27 constitucional va a promover una mayor libertad para decidir, el reconocer que la tierra es un patrimonio al que permite que la propiedad de éste y sus derechos puedan ejercerse plenamente, al igual que las titularidades sobre cualquiera de estos bienes que se estén. Todo esto relacionado con el artículo 27, con el seguimiento de todo ese concepto ejidal, que esa era lo que estábamos peleando en la revolución del brazo de Zapata y que nos va a llevar a ver todo esto. El ejido, sin duda alguna, es el resultado más importante y duradero de toda la reforma agraria de la revolución y fue la creación e implantación de una nueva constitución que a partir ya desde 1920 sería conocida como ejido. Dicho de otro modo, el artículo 27 facultó el surgimiento de la propagación del ejido, pero no lo prefiguró. Cuando vamos viendo que esos cambios que se van dando y que defiende el artículo 27 también están relacionados con el artículo 123. Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de la tierra, del agua, de las accesiones o para obtener concesiones de explotación, tanto ya sea en minas, en agua o en combustibles, tanto minerales, en toda la República. Eso ya va a quedar bien hecho. El primer presidente que va a hacer las modificaciones en esa constitución es el presidente Manuel Ávila Camacho. A menos de 6 meses de asumir la presidencia, Manuel Ávila Camacho promulgó el día 2 de mayo de 1941 una ley de reglamentos del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de junio de 1941 y el cual abrogó la ley de reglamentaria que el presidente Cárdenas había hecho. Se dice que todas estas reformas que se han ido haciendo a la propiedad ejidal es ese proceso integral de un instrumento, de esa transformación, de esa estructura agraria que tenemos en el país, destinado a sustituir el latifundio, los minifundios y todo un sistema de propiedad que tenían tendencia a la explotación de la tierra, a las garantías de la justicia social y en el campo de aumentar toda esa producción y la productividad que se estaba dando. En 1992, el Ejecutivo Federal va a promover todo el desarrollo integral equitativo de todo el sector rural mediante fomentos tanto en las actividades productivas y en las acciones sociales para elevar el bienestar de la población y la participación de la vida nacional, que eso va a ocurrir el 26 de febrero de 1992. Aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos dando? Que Salinas de Gortari, cuando promovió ante el Congreso de la Unión la reforma constitucional,
de varios artículos constituyentes. Entre ellos destacaban pues el artículo tercero, el quinto, el 27, que es el que nos estamos refiriendo, pero también estaba el 31, el 82, el 130 y toda esa reforma constitucional en el artículo tercero, que como ya sabemos, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, el artículo tercero habla de la educación, un punto muy importante en todo. Cómo se van haciendo y se van dando todos estos ejidos. Todo el ejido de la revolución nace como un proyecto intelectual que entre 1912 hasta 1915, con la idea de reconstituir más por la necesidad política que por convicción o admiración, todas estas reformas, todas estas prácticas colectivas y de tendencias agrícolas serían la organización social compuesta característicamente por toda esa población autóctona que se originaba en pues, México. Aquí vamos a irnos dando cuenta que la importancia para la industria en cuestión del petróleo, que menciona el artículo 27 constitucional, en particular fue adicionado como un párrafo que va a establecer dos supuestos jurídicos que le van a permitir celebrar contratos al Estado mexicano para realizar las actividades de expropiación y extracción de los hidrocarburos, porque aquí ese punto también lo va a mencionar el artículo 27. Todo esto que nosotros vamos a ir viendo y que a lo largo de estas reformas agrarias en nuestro país, que es muy importante porque fue un conjunto de medidas que se fue haciendo en los aspectos políticos, pero también que tenían influencias tanto en la política como en lo social y legislativamente impulsada con el fin de modificar. ¿Qué iba a modificar? Todas esas estructuras de propiedad y de producción de tierras en un lugar determinado. El artículo 27 de la Ley Agraria, que como hemos dicho, la propiedad de la tierra y agua comprendidas dentro de todos los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, la cual ha sido y tiene derecho de transmitir tanto el dominio de ellas como en particular que constituyan todo ese derecho de propiedad. Pues fíjense cómo es importante todo esto que se va haciendo, todas estas reformas, toda esta construcción de ejidos, de la importancia que tiene la tierra, pero que es importante que veamos que es muy importante haber nacido mexicano. ¿Para qué? Para poder tener toda esa relación e influencia en la propiedad, en los derechos de que se va a hacer tener un compromiso con la tierra, saber los derechos que nos corresponden, saber a qué es lo que está enfocado. Por eso es importante que conozcamos la Constitución y toda esta revolución mexicana que va a traer esas luchas como la emprendió Zapata y que va a ir haciendo que nosotros tengamos todo un imaginario de todos esos logros que se van a lograr con este movimiento que va a ir dando origen a que nosotros nos vayamos comprendiendo, nos vayamos nacionalizando, pero ante todo que es importante conocer nuestra Constitución, porque si no todo ese esfuerzo de estos héroes como Pancho Villa, como Zapata, como Madero, como Carranza, como Obregón, como todos esos hombres como Francisco I. Madero y Pino Suárez, toda esa gente que tuvo esa participación y que hay más, sería casi nulo. Pues nos veremos en la próxima clase y que pasen un buen día.